Hola, en este video vamos a estudiar los temas correspondientes a nuestra semana 5, el cual tiene como objetivo poder identificar cuándo una secuencia es aritmética y cuándo una secuencia es geométrica dependiendo de sus características. También vamos a aprender a determinar la ecuación que nos va a permitir poder determinar el número que va a ir en cualquier posición de nuestra secuencia. Una secuencia aritmética es cuando la diferencia entre los términos consecutivos es la misma. Por ejemplo, tenemos la sucesión 9, 2, menos 5, menos 12. Tenemos 4 términos que forman una sucesión. Vamos a analizar qué sucede del primer término a mi segundo término. Yo observo que de 9 para el 2 la diferencia es de menos 7. Ahora veo si del 2 para mi siguiente término, que es menos 5, la diferencia es la misma, también es menos 7, y también del menos 5 hacia el menos 12 es menos 7. Esto nos da que al tener todos los términos entre sí una diferencia igual, en este caso menos 7, se trata de una secuencia aritmética. En este caso decimos que la diferencia común es igual a menos 7, y también vamos siempre a identificar el primer término de la sucesión como A subíndice 1. Mi primer término de la sucesión es el número 9. Estos dos conceptos los vamos a emplear para poder determinar la ecuación que corresponde a esta sucesión aritmética. Una vez que ya determinamos que el primer término de mi sucesión es 9, y lo escribimos como A subíndice 1 igual a 9, y que la diferencia común entre un término y otro es menos 7, con esto nosotros vamos a formar una ecuación que represente la sucesión aritmética. A a la n me está indicando el término buscado. Ahora, a la A subíndice 1 nos está pidiendo que representemos el primer término de la sucesión. En este caso, mi primer término de la sucesión es 9. A esto le voy a sumar, entre paréntesis dice n menos 1. N menos 1 lo voy a escribir como n es el número que estoy buscando de un término, y esto va a ser multiplicado por d, que es la diferencia, en este caso es menos 7. Esto que acabo de escribir lo tengo que resolver. Esto es una multiplicación. El menos 7 está multiplicando a n y el menos 7 también está multiplicando a menos 1. Vamos a resolverlo y nos queda de la siguiente manera. 9, después multiplico menos 7 por n, me queda menos 7n, y luego menos 7 por menos 1 me queda más 7. Vamos a agrupar términos semejantes y nos queda que 9 más 7 son más 16. Entonces mi ecuación va a ser menos 7n, que no tengo con qué agrupar, más 16. Esa es la ecuación que representa a la sucesión. Tenemos la misma sucesión que ya estuvimos trabajando anteriormente y nos dice determina el número que ocuparía el lugar número 45 de esta sucesión. Es decir, aquí el 9 ocupa mi primer término de la sucesión, el 2 ocupa mi segundo término de la sucesión. El menos 5 ocupa el tercer término de la sucesión, el menos 12 ocupa el cuarto término de la sucesión, y así sucesivamente. Yo quiero saber qué número va a ocupar en la posición número 45. Entonces yo ya obtuve la ecuación, que es menos 7n
más 16. Esto lo obtuve en la diapositiva anterior. N está representando el número que estoy buscando, la posición que estoy buscando, el número de término. En este caso, N tiene un valor de 45. Para encontrar el número que va a ir en ese lugar de la sucesión, lo voy a sustituir en la ecuación, entonces sería multiplicar menos 7 por 45 más 16. Esto nos va a quedar igual a menos 299. Este es el número que si yo continuara con esta sucesión aritmética, cuando llego a la posición 45, estaría el número menos 299. Ahora vamos al concepto de secuencia o sucesión geométrica, y es cuando la razón entre los términos consecutivos es la misma, a diferencia de la aritmética, que es la diferencia, es decir, la resta. Aquí tenemos una sucesión que tenemos con los términos 7, 21, 63, 189, y los puntos suspensivos nos indican que esto continúa. Observamos que es una sucesión geométrica, ya que cada término es 3 veces mayor que el anterior. Es decir, yo observo que si multiplico mi primer término, que en este caso es 7, lo multiplico por 3, obtengo 21. 21 por 3 son 63. 63 por 3 son 189, y así sucesivamente. Por eso determinamos que esto es una sucesión geométrica. Para obtener la razón, lo que vamos a hacer es dividir el segundo término entre el primero. En este caso, mi segundo término de la sucesión es 21, que es mi segundo término, entre el primer término, que es 7, y en este caso 21 séptimos lo puedo dividir y me queda 3 enteros. Esto quiere decir que la razón geométrica es de 3 enteros. En caso de que no se hubiera podido dividir exactamente, tenemos que dejarlo representado como una fracción simplificada. Aquí seguimos con la misma sucesión del ejemplo anterior, 7, 21, 63, 189, etc. Continúa. Ya analizamos que de un término a otro se fue multiplicando por 3. Por lo tanto, la razón es igual a 3. Ahora nos pide que determinemos el valor que ocuparía el término número 14 de la sucesión. Es decir, si esta sucesión continuara, aquí solamente tengo 4 términos, pero si yo me fuera al quinto término, es decir, que 189 lo multiplicara por 3 y el resultado por 3 y el resultado por 3 y así 14 veces, vamos a ver qué número va a ocupar la posición número 14 de esta sucesión. Para eso tenemos una fórmula para determinar este valor. Ya vimos en la secuencia o en la sucesión aritmética que a a la n representa la posición que estoy buscando. Entonces, en este caso, a subíndice n sería igual a 14. A subíndice 1 también ya vimos que es el primer término de nuestra sucesión, que en este caso es 7. Entonces, R representa la razón, que para esta sucesión el valor de la razón es 3. Lo vamos a sustituir en esta fórmula. Quiere decir que estoy buscando el término 14 de mi sucesión, y eso lo voy a lograr multiplicando mi primer término, que es 7, que multiplica a la razón, que en este caso es 3, y la razón va a ser elevada al término que estoy buscando, que en este caso es 14, menos 1. Es decir, voy a elevar 3 a la potencia 13. Primero tengo que resolver la potencia. Elevo 3 a la potencia 13 y luego lo multiplico por 7. Entonces, el término número 14 de mi sucesión
después de elevar 3 a la 13 y multiplicarlo por 7, es 11.160.261. Ese es el término que iría en esta sucesión si yo siguiera multiplicando todos mis términos por 3, por 3, por 3, etc. 11.160.261. Tenemos un segundo ejemplo donde la sucesión está formada por los términos 64, 32, 16, 8 y continúa. Para poder obtener la razón, dividimos nuestro segundo término, que en este caso es 32, entre mi primer término, que es 64. En este caso, 32 no puede ser dividido entre 64, no nos daría un valor exacto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dividir o simplificar 32 64avos y nos va a quedar igual a 1/2. Quiere decir que la razón es igual a 1/2 o también lo podemos representar como 0.5. Ahora, ya que tenemos la razón, lo que vamos a hacer es determinar el valor que ocuparía el término número 8 en la sucesión, es decir, ya vimos que 64 lo multiplico por 1/2 o por 0.5 y obtengo 32. Si este 32 lo vuelvo a multiplicar por 1/2 o 0.5, me queda 16. Si el 16 lo multiplico por 1/2, me queda 8. Si yo esto lo continúo haciendo, para encontrar el término que ocupa la posición número 8 de la sucesión, voy a sustituir en nuestra fórmula de la sucesión geométrica. A subíndice n quiere decir que estoy buscando el término número 8 de la sucesión. Voy a tomar el primer término de la sucesión, que es A subíndice 1, que sería 64, y eso lo voy a multiplicar por la razón, que es 1/2, y la razón la voy a elevar a la A subíndice n, ya sé que es 8, porque es el número que estoy buscando, la posición que estoy buscando. 8 menos 1, entonces 1/2 lo voy a elevar a la séptima potencia. Esto me queda de la siguiente manera. A subíndice 8, que es el término 8 de la sucesión, es igual a 64. Voy a elevar 1/2 a la séptima potencia y me va a quedar. Recuerden que si una fracción la elevo a una potencia, debo de elevar tanto el numerador como el denominador. 1 a la 7 me vuelve a quedar 1. 2 elevada a la séptima potencia es 128. Ya que lo tengo elevado, ahora sí lo multiplico y me queda 64 sobre 128. Si yo simplifico esta fracción, me doy cuenta que 64 es la mitad de 128. Entonces, puedo dividir entre 64 y me queda 1, entre 64 y me queda 2. Entonces, el término que ocuparía la posición número 8 es 1/2 o 0.5. Muchas gracias, espero que haya sido claro el procedimiento. De todas formas, ya saben que en clase podemos seguir resolviendo dudas. Gracias.